Muy buenos días, Lick presente y compañeros que nos escuchan. Nosotros somos el grupo número 8 y les vamos a hablar acerca de la Ley General de la Educación. Para ello, observamos que la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador considera dos puntos muy importantes. Primero, en el título 2, sección 3, que es necesario desarrollar un ordenamiento legal para determinar y establecer los fundamentos de la educación nacional y regular el sistema educativo. Y como segundo punto, que de conformidad del decreto legislativo número 495, publicado en el Diario Oficial número 162, tomo 308 de fecha 4 de julio de 1990, se emitió la Ley General de la Educación y no obstante habérsela introducido reformas a su texto, sus disposiciones no son suficientes para armonizar el proceso de reforma educativa que el Ministerio de Educación está coordinando, por lo que es necesario emitir una nueva ley. Para ello, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de nuestro presidente de la República y por medio de la ministra de Educación y de los diputados, se decretan 7 títulos muy importantes, de los cuales yo les hablaré del título número 1. Disposiciones preliminares. Para ello tenemos, este título está compuesto por 4 capítulos, de los cuales el capítulo 1, que lleva por nombre Objeto y Alcance de la Ley, contiene el artículo número 1, donde dice que la educación es un proceso de formación permanente personal, cívico, moral, cultural, social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus valores, de sus derechos y de sus deberes. Luego tenemos el capítulo número 2, que habla acerca de los fines de la educación nacional. Para ello tomaremos en cuenta el artículo número 2. La educación nacional deberá alcanzar los fines que al respecto señala la Constitución de la República. Estos fines son los siguientes. Primero, lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. Luego, contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana. Y luego, inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes. Ahora les hablaremos acerca del capítulo número 3, Objetivos Generales de la Educación Nacional. Dentro de este tenemos el artículo 3, que nos habla acerca de los objetivos de la educación nacional. En primer lugar, debe desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y espiritual de los salvadoreños, evitando poner límites a quienes puedan alcanzar una mayor excelencia. Y en segundo lugar, debe cultivar relaciones que desarrollen sentimientos de solidaridad, justicia, ayuda mutua, libertad y paz en el contexto del orden democrático que reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Luego tenemos el capítulo número 4, que nos habla acerca de las políticas de acceso a la educación. Para ello tomaremos en cuenta 3 artículos. El artículo número 4, el Estado fomentará el pleno acceso a la población apta al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación. Dicha estrategia incluirá el desarrollo de una infraestructura física adecuada, la dotación del personal competente y de los instrumentos curriculares pertinentes. Luego tenemos el artículo número 5, que nos habla acerca de que la educación preescolar y básica es obligatoria y juntamente con la especial será gratuita cuando la imparte el Estado. Y por último tenemos el artículo número 6, que nos habla acerca de que en los niveles medios e institutos tecnológicos oficiales deberá ser el Ministerio de Educación quien determine las cuotas de escolaridad. Ahora tenemos el título número 2, que lleva por nombre Sistema Educativo, Niveles y Modalidades. Este título está compuesto por 11 capítulos. Primero tenemos el capítulo número 1, que nos habla acerca del sistema educativo. Para ello hablaremos de 5 artículos importantes. Primero, el artículo número 8, que dice que el sistema educativo nacional se divide en 2 modalidades, la educación formal y la no formal. Luego el artículo número 9, que nos habla acerca más o menos de qué se trata la educación formal. La educación formal es la que se imparte en establecimientos educativos autorizados en una secuencia regular de años o ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas y con docentes sagrados y títulos. Luego tenemos el artículo 10, que nos habla acerca de la educación no formal. Esta educación es la que se ofrece con el objeto de completar, actualizar, suplir conocimiento y formar en aspectos académicos o laborales en sujeción al sistema de niveles y grados de la educación formal. Luego tenemos el artículo número 15, que nos habla acerca de que la alfabetización es un proceso de interés social y por lo tanto se debe declarar de utilidad pública y tendrá carácter de programa preferente dentro del sistema educativo. Luego tenemos el artículo 15, sección A, donde se reconoce a la lengua de señas salvadoreña, LESA,
deletreada como LESSA, como la lengua natural y oficial de las personas sordas salvadoreñas. Ahora tenemos el capítulo número 2, Educación Inicial. Dentro de este hablaremos de dos artículos muy importantes. El artículo 16 nos habla acerca de que la educación inicial comienza desde el instante de la concepción del niño y de la niña hasta antes de que cumpla los 4 años de edad, y debe favorecer el desarrollo psicomotriz, sensoperceptivo, socioafectivo del lenguaje y cognitivo por medio de una atención adecuada y oportuna orientada al desarrollo integral de la persona. Y luego el artículo número 17 nos habla acerca de los objetivos de la educación inicial. Para ello, por cuestiones de tiempo, solo tomaremos un objetivo que, según ve mi persona, es el más importante, el cual es que debe procurar el desarrollo integral del niño y de la niña por medio de la estimulación armónica y equilibrada de todas las dimensiones de su personalidad. Ahora tenemos el capítulo número 3, que nos habla acerca de la educación parvularia. En este hablamos de dos artículos muy importantes. Primero, el artículo 18. La educación parvularia comprende normalmente 3 años de estudio y los componentes curriculares propiciarán el desarrollo integral del educando de 4 a 6 años, involucrando a la familia, la escuela y la comunidad. La educación parvularia, como sabemos, está compuesta por Kinder 4, Kinder 5 y Prepa, que son los niños de 6 años. Luego tenemos el artículo número 19, que en este hablamos de los objetivos que tiene la educación parvularia, los cuales son los siguientes. Primero, debe estimular el desarrollo integral de los educandos por medio de procesos pedagógicos que tomen en cuenta su naturaleza psicomotora, afectiva y social. Segundo, debe fortalecer la identidad y la autoestima de los educandos como condición necesaria para el desarrollo de sus potencialidades en sus espacios vitales, familia, escuela y comunidad. Y en último punto, debe desarrollar las especialidades básicas de los educandos para garantizar su adecuada preparación e incorporación a la educación básica. Ahora tenemos el capítulo número 4, que nos habla acerca de la educación básica. En este capítulo vemos el artículo número 20, donde nos dice que esta educación básica comprende regularmente 9 años de estudio del 1º al 9º grado y se organiza en 3 ciclos de 3 años cada uno, iniciándose normalmente a los 7 años de edad. Como sabemos, el primer ciclo está compuesto por primero, segundo, tercer grado. El segundo ciclo está compuesto por cuarto, quinto, sexto grado. Y el tercer ciclo está compuesto por séptimo, octavo y noveno grado. Ahora tenemos el artículo número 21 que nos habla acerca de sus objetivos. Algunos de los objetivos de la educación básica son, en primer lugar, que debe contribuir al desarrollo armónico de la personalidad del educando en sus espacios vitales tales como la familia, la escuela, la comunidad, tanto nacional como internacional. Segundo, debe inculcar una disciplina de trabajo, orden, responsabilidad, tenacidad y autoestima, así como hábitos para la excelencia física y conservación de la salud. Segundo, debe acrecentar la capacidad para observar, retener, imaginar, crear y analizar y razonar y decidir. Y luego debe mejorar las habilidades para el uso correcto de las diferentes formas de expresión y comprensión, que estos son algunos de los objetivos que se espera cuando el estudiante llegue a la educación media. Luego tenemos el capítulo número 5, que nos habla acerca de la educación media. Dentro de este tenemos el artículo 22 que nos dice que la educación media debe ofrecer la formación en 2 modalidades educativas, una general y otra técnica vocacional. Ambas deben permitir con estudios superiores o incorporarse a la actividad laboral. También tenemos el artículo número 23 que nos habla acerca de los objetivos de la educación media. Para ello tenemos 2 objetivos muy importantes que hay que recalcarlos. Primero, que debe fortalecer la formación integral de la personalidad del educando para que participe en forma activa y creadora en el desarrollo de la comunidad como padre de familia y ciudadano, y luego que debe contribuir a la formación general del educando en razón de sus inclinaciones vocacionales y las necesidades del desarrollo socioeconómico del país. Luego tenemos el capítulo número 6 que nos habla acerca de la educación superior. Dentro de este capítulo tenemos el artículo 27 que nos dice: la educación superior se regirá por una ley especial y tiene los objetivos siguientes. Primero, debe formar profesionales competentes, con fuerte vocación de servicio y sólidos principios morales. Luego, debe promover la investigación en todas sus formas. También debe prestar un servicio social a la comunidad y debe cooperar en la conservación.
difusión y enriquecimiento del legado cultural en su dimensión nacional y universal. Ahora tenemos el capítulo número 7 que nos habla acerca de la educación de adultos. Tenemos el artículo número 28 que nos dice que la educación de adultos se ofrecerá normalmente a las personas cuyas edades no comprendan a la población apta para la educación obligatoria. Luego tenemos el artículo 29 que nos habla acerca de que la educación de adultos tiene los objetivos siguientes. Primero, el primer objetivo es suplir los niveles de escolaridad sistemática que no fueron alcanzados en su oportunidad. Y en segundo, que debe actualizar en forma permanente a las personas que lo requieran a través de diversas modalidades de educación. Luego tenemos el artículo número 33, donde nos dice que la alfabetización tiene un fin supletorio en el proceso de educación, y por lo tanto es de interés social que el Estado garantice la sostenibilidad de este proceso y promueva la gestión de los recursos necesarios con diferentes fuentes. Ahora tenemos el capítulo 8 que nos habla acerca de la educación especial. Dentro de este tenemos el artículo 34 que nos dice que la educación especial es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se ofrece a través de metodologías dosificadas y específicas a personas con necesidades educativas especiales. Luego tenemos el artículo número 35, donde nos dice que la educación especial también tiene sus propios objetivos. En primer lugar, debe contribuir a elevar el nivel y calidad de vida de las personas con necesidades educativas especiales por limitaciones o por aptitud sobresaliente. Luego, debe favorecer las oportunidades de acceso de toda la población con necesidades educativas especiales al sistema educativo nacional. Y por último, debe incorporar a la familia y comunidad en el proceso de atención de las personas con necesidades educativas especiales. Ahora tenemos el capítulo número 9, Educación Artística. Dentro de este capítulo tenemos el artículo 39 que nos dice que el Ministerio de Educación, en función de la triple dimensión de la educación artística, considera la formación artística básica dentro del currículo nacional y a través de Concultura, la calificación específica y perfeccionamiento educativo en las diferentes expresiones del arte y la promoción de instituciones culturales que proporcionen goce y esparcimiento a la población salvadoreña. Luego tenemos el capítulo número 10 que nos habla acerca de la educación física y el deporte escolar. En primero tenemos el artículo número 41 que nos dice que esta educación es un proceso metodológico y sistemático de la formación física y motriz del ser humano para procurarle una mejor calidad de vida. Y en el artículo 42 nos dice que esta educación física y el deporte escolar tienen sus propios objetivos. Para ello les hablaremos solo de dos objetivos. En primero, que debe contribuir a la formación de una aptitud física fundamental que se traduzca en mejores niveles de calidad de vida. Y en segundo, que debe proveer oportunidades de integración social sobre la base del aprovechamiento del tiempo libre. Luego tenemos el capítulo número 11, que nos habla también de la educación no formal. Dentro de este tenemos el artículo 44, donde nos dice que esta educación está constituida por todas aquellas actividades educativas tendientes a habilitar a corto plazo en aquellos campos de inmediato interés y necesidades de las personas y de la sociedad. Y por último el artículo número 45, que nos dice que esta educación no exige requisitos que la capacidad de aprendizaje de las personas. No estará sujeta a controles estatales también, pero debe enmarcarse dentro de los principios de beneficio, de orden público y de respeto a los intereses de los usuarios. Eso ha sido todo de mi parte y ahora queda el otro compañero que les va a hablar de los siguientes títulos. Título 3. Currículo Nacional, Evaluación Educativa, Acreditaciones y Registro. En el capítulo 1 tenemos el Currículo Nacional. En los artículos tenemos que el Currículo Nacional está diseñado por el Ministerio de Educación con el fin de cultivar la educación nacional, política y cultural mediante los planes y programas de estudio en la forma de enseñanza. Se tiene como prioridad inculcar moral, urbanidad y cívica, una de las asignaturas que son evaluables. Esto con el fin de que el estudiante logre desarrollar la capacidad de un análisis
y discusión para la toma de decisiones, ya sea en un ámbito personal o en un ámbito colectivo. El Ministerio de Educación estará al pendiente de su eficacia en los educandos de manera formativa y preventiva para que el proceso de enseñanza sea de la mejor, tenga un mayor impacto en el educando y que genere mejores resultados. La evaluación educativa como capítulo 2. Esta tiene como finalidad ser el enlace entre los objetivos propuestos y los objetivos alcanzados después de desarrollar un tema en específico. La educación de los educandos mediante las evaluaciones debe ser en todos los niveles sin interrupción precisa. Ya hemos visto que cuando hemos pasado que ya todos los niveles anteriores de llegar a la universidad, sabemos que a final de cada cierto periodo están las evaluaciones y ocurre en todos los niveles, tanto ya los hemos pasado nosotros como lo siguen pasando ahora, porque la ley lo exige. Las evaluaciones en el centro educativo deben seguir la normativa del Ministerio de Educación, ya que éstas darán como resultado algo confiable en su proceso de enseñanza y aprendizaje, que logren obtener un buen desarrollo en todas las áreas educativas, que ya tanto en todos los niveles y en todas las áreas de los centros educativos se hacen las evaluaciones. Acreditaciones y registros como capítulo 3. El Ministerio de Educación está autorizado a brindar la equivalencia de notas, siempre que éste se reconozca los distintos niveles de estudio a toda persona del extranjero, o ya sea un cambio de institución de un centro público a otro centro público, ya sea por A o B motivo que el educando decida cambiarse. El Ministerio de Educación tiene que acceder al hecho de hacer un cambio, de dar equivalencias, ya sea porque el estudiante tanto es registrado en la institución, y si ya está registrado con una institución, el estudiante ya tiene un código con el cual está registrado, que es el conocido como el NIE, número de identificación estudiantil. Entonces, para hacer la equivalencia es la mejor manera de tener la información completa del estudiante y de las escuelas o centros educativos donde ha sido registrado y donde está registrado actualmente, y para dónde se va a ir si llega a pedir equivalencias o se llega a mover. Las personas con autoformación, es decir, las que no están registrados en ningún centro educativo, pueden solicitar un examen de aprobación para la incorporación a su nivel de estudio que se ha llegado. Hay ciertos casos en los que algunas personas para terminar el estudio, o ya sea perdieron el año por A o B motivo, entonces para recuperarlo pueden acercarse a las instituciones para que solicitar el hecho de hacer un examen, en el cual ese examen consta de una evaluación donde se evalúan todas las materias para ver si el estudiante está apto, si le pueden dar la aprobación de ese grado que perdió a pesar de no haber asistido, pero sí maneja todo el conocimiento que requiere para avanzar al siguiente grado. Los centros educativos son los responsables del registro académico que se debe presentar al Ministerio de Educación según los niveles de estudio que manejan, ya que algunos centros educativos o solo son kinderes, o tienen hasta sexto grado, o tienen hasta noveno grado, o tienen hasta bachillerato, o son institutos solo mantienen bachillerato en las dos modalidades.
evaluadas. En el título número 4 tenemos la administración y supervisión educativa, centros oficiales y privados de educación. Capítulo 1. Tenemos la administración educativa. El Ministerio de Educación está en la obligación de financiar y abastecer a los centros educativos. Todos los centros educativos, la escuela pública que hay aquí en el país, toda es financiada por el gobierno, porque es público y la educación es gratuita. Entonces, ¿cómo que se llama? Por eso en el ¿cómo que se llama? En el dinero que se va a ocupar para el siguiente año, el gobierno tiene que incluir en el presupuesto que el gobierno tiene que hacer, va incluido todo el gasto con referencia a infraestructura, inmobiliario, pago de los profesores, del personal que elabora ahí y tal. La administración educativa tiene por objetivo el planificar y distribuir de la mejor manera los recursos que tienen, que se les han dado, que se les ha brindado. La administración interna organiza por la participación de los educandos, los educadores y los padres de familia, con los cuales se toman decisiones colegiadas. ¿A qué se refiere esto? Que decisiones al hecho de, no sé, contribuir en algún evento social recreativo para el mismo centro educativo, pues se tiene que hablar con los padres de familia. La supervisión educativa, capítulo 2. Identifica y documenta la calidad de la educación de los centros educativos. Vienen por áreas específicas que necesitan demanda. Como hemos visto, ¿cómo es que se llama la nueva materia que quieren implementar, por decirlo así, para las PAES próximas, es incluir el inglés e informática? Entonces, ¿cómo es que se llama? Al incluir eso es porque se está viendo que es necesario y es fundamental que los estudiantes que vayan del bachillerato a universidad sepan del manejo de las tecnologías y empiecen el hecho de hacer el uso de un segundo idioma, que es lo preferible ya para el desarrollo del país. Como capítulo 3 tenemos los centros oficiales de educación. Los centros oficiales de educación están ligados al presupuesto general de la nación, como ya lo había mencionado antes, para financiar la unidad de los recursos humanos. Estará y registrará todo movimiento con los docentes. La educación en parvularia, básica, media y especial debe de ser brindada de manera gratuita, como ya les había comentado, lo cual es ilegal impedir que un educando quiera recibir clases. Un centro educativo público no puede prohibir, no puede aislar a alguien de recibir las clases. Eso es ilegal. No puede el director decirle al padre de familia, mire, no lo podemos aceptar, a menos que sean ciertas cuestiones o sucesos que hayan pasado en esa institución con ese estudiante para el siguiente año no aceptarlo y que el educando tenga que buscar otra institución pública. Todos esos recursos que recibe los centros educativos públicos están sujetos al control de leyes, los cuales servirán para posibles problemas legales futuros.
ya sea que un centro educativo recibe el beneficio, o, bueno, la donación de alguna fundación de otro país que quiera que decir, este centro educativo no tiene un centro de cómputo, voy a donar tanto dinero para que ellos compren el equipo y aquí y allá. Entonces esa donación tiene que ser registrada, tiene que ser registrada para al Ministerio de Educación y los entes relacionados a ello, para que no hayan, como ya lo había mencionado antes, incidentes legales. Pues el MINET estará al tanto del buen mobiliario y la buena infraestructura de cada centro educativo, pero como hemos visto noticias, hay algunos centros educativos que están en zonas rurales que realmente solo son champas, pues palos con lámina, y ahí reciben las clases, hasta ahí llega algún docente a dar la clase, ¿verdad? Y como todos sabemos, ¿verdad? Los docentes vamos a cualquier lugar porque es la labor que se tiene, ¿verdad? Capítulo número 4, los centros privados de educación. Bueno, son los que ofrecen los servicios de educación teniendo de los recursos, mobiliario e infraestructura de manera natural o jurídica. Para que un centro educativo sea privado, el dinero de donde salió el dinero tiene que ser de personas ajenas al Ministerio de Educación. O sea, cualquier persona puede fundar su propio colegio privado. En este cambio se le llaman colegios, en el cual funcionan igual que un centro educativo público, pero su rendimiento es mucho más avanzado al de la escuela pública, ya que en los centros educativos privados se enfocan más en el desarrollo y la presión y de implementar de manera integral todos los valores. Los centros educativos privados funcionan con el cumplimiento, organización académica y administrativa adecuada, para que al momento de una escuela, de un centro educativo privado pueda empezar a funcionar, necesita con anticipación que sea revisado todo: la infraestructura, el mobiliario, la ubicación, los planes de estudio, la planta docente que va a trabajar, el personal que no es docente pero labora dentro de la institución, como es el conserje, el manejo económico de los colegios privados está definido por quienes fundaron o quienes invirtieron en la construcción del centro educativo, ya que no son regidos por el gobierno. Ellos pueden colocar cualquier pueden establecer la cuota de las cuales ellos se van a beneficiar, o el pago de donde el dinero de donde va a salir el pago hacia los maestros, hacia la planta docente y hacia las otras personas que laboran, que no son docentes. Entonces, pero todos esos cambios, pero debido a que el colegio está registrado en el Ministerio de Educación, está sujeto al hecho de que no puede incrementar las cuotas así por así, porque yo soy el dueño y yo le voy a aumentar. No, está sujeto a que deben hablar con representantes de padres de familia para ver si se va a incrementar, debido a que
el colegio privado va a tener alguna mejora que va a beneficiar a todos y sea del beneficio de todos, pues. Título número 5. De los educadores, educandos y padres de familia. En el capítulo 1 tenemos de los educadores. Los educadores son aquellas personas que se encuentran al frente de un grado, o es para lo que estamos estudiando nosotros, con el fin de cumplir la ley de educación, ser un ejemplo de valores de una manera integral para los estudiantes, coordinados con el Ministerio de Educación para que estos se mantengan con un alto nivel de capacitación y actualización con la relación a la enseñanza en niveles, modalidades y especialidades. El Ministerio de Educación no sé en qué año empezó a dar capacitaciones para que los maestros no se quedaran atrás con el hecho de ocupar libros antiguos o métodos de enseñanza antiguos, sino que para que todo fuera innovando. En el ámbito de la matemática sí se han dado capacitaciones a muchos maestros de parte del Ministerio de Educación, claro. Como capítulo 2 de los educandos. Los educandos son los estudiantes, aquellos que se encuentran en el proceso de aprendizaje. Estos tienen que estar debidamente registrados, ya sea en una institución pública o privada, como ya lo había comentado antes. Así como los adultos tenemos deberes y derechos, también los tienen los estudiantes o los educandos. Como lo son seguir indicaciones de los educadores, atender a las normas del centro educativo donde ellos se encuentran, cultivar los valores, ir formándose de una manera integral, de tener el conocimiento de las actividades promovidas por el MINED y su participación para el desarrollo de estas. En el capítulo 3 de los padres de familia, son los que tienen que exigir la educación para los educandos, a lo cual el gobierno está sujeto, ya que tienen que, como ya lo había comentado también antes, tienen que dar la educación de una manera gratuita y no es ilegal, es prohibido que un centro educativo tenga aislar a alguien o excluir a alguien la educación sin tener algún hecho o alguna situación que haya sucedido anteriormente. Estos deben de estar al tanto de la formación de los educandos y estos también tienen que integrarse a las actividades de la institución, ya sea recreativas, formativas y de administración. Como todos pasamos en los distintos niveles de educación, ya cuando tenemos más conocimiento de séptimo a primer año, a bachillerato, los padres de familia que nosotros hemos visto andan en los juegos intramuros, de actividades de formación, hay eventos como los que ahora mayoritariamente se están dando, que son las ferias de logros, donde muestran lo que aprendieron en el año, ya sea los distintos niveles de educación que tiene el centro educativo y la administración, como ya lo había comentado antes, con relación al ámbito económico. Que los padres de familia tienen que estar conscientes y al tanto de decisiones que se tomen o que se quieran tomar con relación al centro educativo. A continuación, mi compañero. Siguiendo tenemos el título 6, régimen disciplinario aplicable a los centros privados de educación. Se desglosan 3 capítulos, el primero es de las infracciones, el segundo de las sanciones, el tercero del procedimiento. El primer capítulo se desglosa en el artículo 95 al 98, de la cual el primero explica o menciona la clasificación, decir que la falta incurre en estos centros de educación
las cuales son menos graves, graves y muy graves. Siguiendo tenemos el artículo 96 donde explica las faltas menos graves y las cuales es de abstenerse de enviar a la planta docente dentro de un plazo estimado de 60 días antes de iniciar el año lectivo. Esto para comprobar su inscripción en el registro escalafonario. Otro sería la contratación de nuevo personal docente que no esté inscrito en el registro escalafonario. Y así en el artículo 97 son las faltas graves, donde estas instituciones cuando hacen una expulsión en alumno sin causa justificada durante el proceso lectivo, el año lectivo, perdón. También cuando suspenden los servicios educativos a los estudiantes antes del vencimiento escolar. Además, hay quien a veces incumplen el calendario académico normado por el Ministerio de Educación. Y también cuando se comete una falta menos grave, por segunda vez, esta se convierte en una falta grave. Estas son de las faltas que cometen, las faltas que cometen las instituciones. Ahora vamos con la muy grave, de la cual son el incumplimiento de los principios constitucionales relacionados a la admisión de los estudiantes. El otro es la retención sin justa causa, la documentación de dichos estudiantes. También cuando se comete una falta grave por segunda vez, esta se convierte en una muy grave. Y así queda terminada la mención del primer capítulo. Ahora el segundo capítulo parte del artículo 99 al 100, de la cual el primer artículo hace mencionar las aplicaciones de dichas infracciones que se presenten en esta ley que incurren en los centros privados de educación. Son los siguientes. Es primero la amonestación pública, segundo la multa, tercero la suspensión temporal, cuarto la revocación de autorización del funcionamiento. De allí el siguiente artículo clasifica las sanciones que se aplican de acuerdo a qué gravedad comete dicha falta a estos centros privados de educación, de la cual se le toma como caso menos grave a las amonestaciones públicas, y lo demás, que sería la multa, la suspensión temporal y la revocación de autorización del funcionamiento, se les considera como un caso falta grave y muy grave, de acuerdo a cómo se aplicará gradualmente. Y con respecto a las multas, tienen previsto en este capítulo, porque deberá de hacerse efectiva por el inspector dentro de los 15 días siguientes a aquel que se haya impuesto la sanción. De ahí la certificación de la resolución que imponga la multa tendrá fuerza ejecutiva, por lo cual de sí mismo este producto ingresará al Fondo General de la Nación. Y siguiendo con la suspensión temporal de la autorización de funcionamiento, tendrá una duración de 2 años, esto según el caso, de la cual consistirá el cese temporal del funcionamiento del centro privado de educación, pero esto se aplicará al inicio del año lectivo próximo, no al que se haya impuesto la sanción. Y la revocatoria de la autorización del funcionamiento consistirá en el cese de las actividades que realice el centro privado de educación. De allí hay un subcapítulo de la cual es el artículo 100-A, de la cual presenta que los centros privados de educación que ejecuten aumento en la matrícula o cuota de escolaridad en contravencimiento de los requisitos y procedimientos que establece esta ley, y si previas comprobaciones de este hecho, será sancionado por el Ministerio de Educación, la cual constará de más o menos de $5,000, y en el caso de reincidencia y con la revocación de la autorización del funcionamiento,
Cuando la infracción fuese por tercera vez, sería que los propietarios o los encargados del centro infractor deberá reintegrar a los padres de familia el monto que haya pagado en concepto de aumento de matrícula o cuota de escolaridad mensuales en contravencimiento a los requisitos y procedimientos establecidos en la presente ley. De esto quedará excluido las restricciones y requisitos y procedimientos que establece en el artículo 83 y en el artículo 83-A. Siguiendo tenemos el capítulo 3 del procedimiento, que parte del artículo 101 al 105, de la cual el primer artículo hace mencionar que las aplicaciones de las sanciones previstas en esta ley es competencia del Ministerio de Educación, por la cual cuando el Ministerio de Educación, al tener dicho conocimiento por sí o por cualquier otro medio de dicha, se le será notificada al infractor, y quien tendrá un plazo de 60 días hábiles contando a partir del siguiente al de la respectiva notificación, por lo cual este infractor procederá a ejercer su derecho de defensa por sí o por medio de su apoderado. Ya transcurrido estos términos previstos en el inciso anterior, la comparencia del infractor o su apoderado o su rebeldía, el Ministerio de Educación tendrá los 5 días hábiles siguientes que ordenará la realización de una audiencia oral para recibir las pruebas que aporten al infractor o las que estime producidas de la oficina. Y la resolución se deberá presentarle una notificación al infractor al menos de 2 días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la realización de la audiencia oral. Y siguiendo tenemos el artículo donde dice que contrata las resoluciones proveídas por las autoridades educativas, podrá interponerse el recurso de apelación ante el titular del Ministerio de Educación dentro de los 3 días hábiles siguientes al notificarse dicha respectiva. Dicho recurso se interpondrá ante la autoridad de administración que pronuncie la resolución. De allí, interpuesto el recurso de apelación del Ministerio de Educación, resolverá inmediatamente sobre su admisión y, si fuese procedente, lo admitirá, de la cual el titular del Ministerio de Educación ejercerá su derecho y remitirá los autos o dichos funcionamientos al mismo día u otro trámite diligente. Y siguiendo el artículo 103, donde los actos procedimentales serán anulados cuando no haya observado los procedimientos previstos ante esta presente ley, de la cual se violan los derechos establecidos por la Constitución de la República y además de las leyes vigentes. En el caso de este, será perjudicado y tendrá derecho a pedirla. Y con el artículo 103, donde los actos procedimentales serán anulados cuando no hayan observaciones de los procedimientos previstos ante esta ley, de la cual no violen los derechos establecidos en la Constitución de la República y las demás leyes vigentes. Así que en este caso, el perjudicado tendrá derecho a pedir la declaratoria de nulidad a la autoridad educativa que instruye en el procedimiento o ante el titular del Ministerio de Educación o quien haya a su vez medido el uso del recurso de apelación ante esta prevista ley. De ahí, con el artículo 104, las notificaciones se harán al interesado leyente íntegramente el contenido del auto o las resoluciones y entregándose de copia a dichas providencias en un lugar donde funcione el centro privado de educación personal o, de ser posible,
a la persona mayor de edad que se identifique como trabajador de dicho centro educativo. De allí, en el artículo 105, de las sanciones impuestas se deberán ejecutar por las autoridades ejecutivas correspondientes 3 días después de notificarse la sentencia sin que haya recurrido de ella. Y así termina el primer título de mi participación. Continuando tenemos el título 7, que es el último, por cierto, donde se desglosan 2 capítulos, la cual el primero es las disposiciones generales, el segundo las disposiciones finales. Con respecto al capítulo 1, se desglosa en el artículo 106 al 117 y en el primer capítulo hace mencionar las coordinaciones y ejecuciones de las políticas del gobierno, de la cual se relaciona a la educación y a la cultura, que estará a cargo por el Ministerio de Educación. En el siguiente artículo, donde establece el calendario escolar a diferentes niveles educativos, tanto como centros oficiales o a privados de educación, de la cual constará de un mínimo de 200 días lectivos. Y siguiendo tenemos el artículo 8, donde deberá solicitarse a la comisión nominadora, que es responsable para autorizar para el uso y nombramiento deseado de acuerdo a los requisitos establecidos. En el siguiente artículo 109 se prohíbe a los centros educativos a obligar a los estudiantes a participar a la promoción y venta de listas y tarjetas y boletos o rifas. Y siguiendo tener el 110, donde se declara la utilidad pública de los programas educativos. Al artículo 11, la aprobación de los estudios de cada uno de los grados a niveles de educación parvularia, básica y media, y el cumplimiento de los demás requisitos que establece o deberá los derechos a la acreditación correspondiente al final de cada grado o año. La constancia de la situación escolar de un educando deberá otorgarse en cualquier momento. Y en el artículo 112 es una efectiva continua en los estudios de la educación formal, donde los programas de educación parvularia básica, media y superior tendrá el enlace directo correspondiente. En el artículo 13 hace mencionar la prohibición de imponer a los alumnos la obligación de adquirir en la tienda escolar o de determinado negocio particular los libros, útiles, vestuario y además artículos. El Ministerio de Educación emitirá la normativa que tenga por objeto regular o controlar dichos comerciantes, o si no, las infracciones al inciso anterior de este presente artículo serán sancionado conforme a la ley de la carrera docente o el régimen disciplinario de esta presente ley. De ahí el artículo 113 tiene 3 subartículos, en el cual es el A, el B y C, el primero es de los consejos directivos escolares de los centros oficiales de educación o de los directores de los centros privados de educación que garanticen la normativa que fue emitida por el Ministerio de Educación. El siguiente es la administración de las tiendas y cafetines escolares, que deberán garantizar la disponibilidad de los alimentos saludables y culturales aceptables que tengan un valor nutritivo para el desarrollo de los niños y niñas y adolescentes que estudian en dicho centro escolar. Y por último, el Ministerio de Educación deberá coordinar con el Ministerio de Salud para elaborar una normativa que establezca el inciso segundo del artículo 113, que es decir, el anterior que mencioné, que deberá determinar los criterios técnicos para su emisión y los mecanismos de supervisión de la comercialización y la distribución de alimentos saludables
en las tiendas y en cafetines escolares. Asimismo, el Ministerio deberá desarrollar actividades conjuntas con el Ministerio de Salud. Y en el artículo 114 de las excursiones escolares que realizan las instituciones oficiales y privadas de educación que tienen como fin un carácter pedagógico o recreativo dentro del territorio nacional o exterior, esta deberá estar autorizada correspondientemente por el Consejo Directivo Escolar o por la dirección del centro educativo. Y el desarrollo de dicha actividad deberá garantizar la seguridad de los alumnos, profesores y padres de familia que participen en la misma. Y siguiendo tenemos el artículo 115, donde ninguna persona natural o jurídica podrá interponerse a la jornada de trabajo de los centros educativos oficiales. De allí, en el 116, donde los centros educativos oficiales privados quedan detenidamente prohibido el consumo y venta de bebidas alcohólicas a los alumnos y profesores. Y en el artículo 117, en lo no previsto en la presente ley, se aplicará las normas de derechos públicos. Y con esto finaliza el capítulo 1. Hoy voy con el último capítulo, que comienza del artículo 118 al 120, de la cual el órgano ejecutivo emitirá el reglamento general de la presente ley o los especiales que fueron necesarios. Y actualmente estos reglamentos que rigen la educación se continuará aplicando en todo lo que no se oponga a la presente ley, hasta que se deroga expresamente para los nuevos reglamentos. De allí, continuando con el artículo 119, hace mención por parte de la Ley General de Educación emitida por el Decreto Legislativo número 495 de la fecha del 11 de mayo de 1990, que fue publicado al Diario Oficial número 162, tomo 308, de la fecha del 4 de junio del mismo año, y sus reformas posteriores, las cuales disposición o decretos que se opongan a la presente ley. Siguiendo el último artículo que presenta es que este decreto estará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Y de esta manera queda finalizada la presentación de la Ley General de la Educación.